Bueno, Jennifer, ¿te acordás que la clase pasada estuvimos trabajando con Bourdieu? Ya terminamos de trabajar con Bourdieu, vimos los dos capítulos. El primero, ¿te acordás que hablaba más que nada de la ruptura epistemológica y de la vigilancia epistemológica? La importancia de superar, digamos, tres grandes obstáculos que hay al conocimiento social, que es el sentido común, el lenguaje común, las nociones comunes, y para eso Bourdieu presentaba como algunas técnicas, ¿no? de ruptura. Eso era el capítulo uno, que en definitiva tiene que ver con reconocer las dificultades que tiene el estudio, ¿no? de lo social y cómo de alguna manera cuidarse o protegerse de esas dificultades. Entonces esas son las técnicas que él plantea para poder, digamos, hacer un trabajo científico. Después de eso vimos algunas cuestiones del capítulo 2 que tratan sobre lo que es la construcción del objeto de estudio, ¿no? Que en definitiva él decía que, bueno, el objeto de estudio sociológico es muy diferente al objeto social, digamos. Lo que pasa, digamos, lo que transcurre en las calles es como muy diferente a después a la construcción teórica, digamos, de ese problema social y cómo, bueno, hasta la propia evidencia empírica es una construcción y cómo todo eso está atravesado por la teoría. Después de terminar con Bourdieu, vimos algunas posibles preguntitas y nos faltaba que dijimos que hoy íbamos a arrancar y lo íbamos a trabajar rápidamente, capaz en media hora, Jennifer, como para dar un pantallazo a lo que es el último autor del módulo uno, que es Corbetta. Es un texto que no tiene grandes dificultades, entonces vamos a presentar un poquito la estructura. No es un texto no es un texto muy preguntado tampoco, aunque podría llegar a ir. Vamos a intentar que eso no nos lleve mucho tiempo, así podemos ya hoy avanzar bastante del módulo 2, que son las etapas del proceso de investigación. ¿Tá? Este autor, Corbetta, trabaja sobre lo que son los paradigmas que existen en las ciencias sociales. ¿Tá? Para eso vas a ver que una primera parte del texto retoma lo que es el concepto de paradigma, ¿tá? Retoma el origen de lo que son los paradigmas, los componentes que tienen los paradigmas. Este concepto fue acuñado por Thomas Kuhn, entonces retoma la definición que Thomas Kuhn hace de paradigma, más allá de que desde la antigüedad se venía trabajando con la idea de paradigmas, y viste que ahí él plantea como algunas nociones como básicas, que es un modelo a seguir y que implica una guía para la ciencia. ¿Tá? De alguna manera, Jennifer, podríamos decir que es como un paraguas, ¿no? Es un paraguas debajo de él, digamos, ocurre la ciencia. Debajo de ese paraguas ocurre la sociología. Entonces, ese paraguas, de alguna manera, ¿viste? Que es lo que hace el marco, ¿tá? Para que las otras cosas se produzcan, ¿tá? Por eso aparece como un modelo a seguir, como un patrón y como una guía. Es decir, en definitiva, después la práctica cotidiana del sociólogo estaría como enmarcada en ese paraguas, ¿tá? Que marca también los límites de lo que voy a estudiar, cómo lo voy a estudiar, ¿tá? Viste que dice por ahí aporta teorías, métodos, criterios, ¿tá? En ciencias sociales ahora vamos a ver cuáles son los paradigmas que existen, pero en otras disciplinas, por ejemplo, un cambio paradigmático bien importante, que a veces es como hasta más fácil de identificar, es cuando ahí en el siglo XIX Charles Darwin planteó por primera vez que las especies habíamos evolucionado unas a través de otras. Es decir, que los seres humanos en realidad teníamos los mismos orígenes que cualquier otro animal, ¿tá? Y que en definitiva las especies a través de la selección natural y la adaptación al medio iban evolucionando, ¿tá? Era la primera vez que se decía así de forma tan clara que el ser humano derivaba de otros animales previos, ¿no? Digamos, de los primates en particular. En aquel momento eso generó como mucho caos en esa sociedad. De hecho, había mucha caricatura de Darwin también como vestido de mono, porque nadie creía que pudiera ser posible eso. Es decir, Darwin estaba diciendo que nosotros derivamos de los monos, entre comillas, ¿no? De los primates en general, y es porque el paradigma predominante del origen del ser humano en aquel momento era religioso todavía. Es decir, el ser humano había sido una creación divina. Entonces, esos cambios, ¿tá?
implican cambios en los paradigmas, porque no es lo mismo toda la construcción que van a ser las ciencias biológicas, partiendo de la base de que cada especie ha evolucionado a partir de otras, que si yo parto de una noción cristiana, entendiendo que ahí no hay nada para discutir, de que en realidad es una creación divina, que todas las especies han sido una creación divina. En la sociología pasa lo mismo, entonces, viste que en definitiva por eso se entiende que es como ese paraguas, digamos, que contempla todo, porque las posiciones teóricas que yo voy a tener, los métodos que yo voy a utilizar, los criterios que yo voy a utilizar para estudiar unas cosas sí y otras no, de qué manera las voy a estudiar, en qué voy a poner más énfasis, menos énfasis, todo eso va a depender en definitiva de este paradigma. Entonces termina marcando esto, ¿no? Una visión del mundo, una forma de ver el mundo y por tanto una forma de estudiar ese mundo. Es decir, en función de cómo yo lo veo, lo estudio. Entonces, en la primera parte del texto él va a seguir retomando un poco lo que son los paradigmas en general, ¿tá? Algunas grandes cuestiones que los paradigmas terminan definiendo, cuáles son los problemas, cuáles son las hipótesis, cuáles son las técnicas, los tipos de análisis que voy a utilizar, en definitiva, dependen todo de esa mirada más macro que yo tengo del mundo, ¿tá? Ahí Thomas Kuhn diferenciaba, ¿no? Lo que eran los tiempos normales de los revolucionarios. Los tiempos normales, Jennifer, son los tiempos donde hay un paradigma que es hegemónico. ¿Tá? Por eso se habla de que hay una tradición acumulativa, hay un paradigma, es decir, hay una forma de ver el mundo, de interpretar determinados procesos sociales o fenómenos hasta de la naturaleza, que de alguna manera es compartido por toda la comunidad científica. Es decir, todos estamos de acuerdo que vamos a investigar determinado fenómeno a partir de esta gran mirada. ¿Tá? Entonces, la ciencia en esos tiempos va acumulando conocimiento, que es todo ese conocimiento se va generando sobre la misma base, ¿tá? Que es el mismo paradigma. Hay como una acumulación más lineal, ¿tá? Cada conocimiento se va sumando al conocimiento previo y todos se van haciendo en base a la misma mirada. Después Thomas Kuhn habla de esos momentos revolucionarios, que es cuando aparece un nuevo paradigma, ¿sí? Una nueva forma de interpretar determinado fenómeno que choca con la forma previa. ¿tá? Y en esos tiempos revolucionarios es que, bueno, cada paradigma se juega, ¿no? Su continuidad en el tiempo, como yo te contaba en el siglo XIX, con toda esta mirada evolucionista que era novedosa en la época sobre el origen de las especies. ¿tá? Ese paradigma del origen de las especies es el paradigma que después triunfó en definitiva, ¿no? Que es el que existe todavía hoy en día en las ciencias biológicas. Con las ciencias sociales ha pasado lo mismo, pero lo que plantea acá el autor es que en ciencias sociales nunca ha habido un solo paradigma, es decir, otras disciplinas científicas han como funcionado un paradigma a la vez. Un paradigma triunfa, aparece más adelante otro paradigma, compiten entre sí, uno de esos paradigmas triunfa. Entonces todas las disciplinas han sido uniparadigmáticas, un solo paradigma. Y en las ciencias sociales, cuando él estudia, se da cuenta que siempre han existido muchos paradigmas, es decir, que las ciencias sociales siempre han sido multiparadigmáticas. ¿tá? Él identifica al menos tres que ahora las vamos a ver cuáles son. Y ahí es que hay todo un planteo más crítico, ¿tá? De que por eso, desde algunas miradas, a veces las ciencias sociales han aparecido como en una etapa como inferior de desarrollo, dice él. ¿tá? Porque como otras disciplinas científicas han llegado a tener un único paradigma más fuerte, digamos, hegemónico, y las ciencias sociales siempre han jugado con varios paradigmas a la vez, eso es lo que desde algunas interpretaciones aparecería como que las ciencias sociales son preparadigmáticas, es decir, que no han llegado a ese nivel de desarrollo importante para poder decir, bueno, nosotros nos vamos a guiar por un único paradigma. ¿tá? Eso es lo que discute Corbetta y dice, bueno, en definitiva, en realidad es una característica propia de las ciencias sociales por sus particularidades, ser multiparadigmáticas, es decir, está bien que haya muchos paradigmas y bueno, y está bien que en algunas disciplinas sea oportuno, digamos, y funcione bien que haya un único paradigma, pero bueno, en las ciencias sociales las cosas son diferentes y que haya muchos paradigmas en las ciencias sociales no significa que haya un grado de desarrollo menor o que eso se tenga que ver como de forma negativa. Y ahí es que viene Jennifer a presentar como los tres grandes paradigmas. ¿tá? Los tres grandes paradigmas que existen
Cuando vos vas al texto de Corbeta, están resumidos en este cuadrito muy bien, que es el positivismo, el pospositivismo y el interpretativismo. ¿Tá? Em, Como por darte como algunas ideas generales, ¿tá? El positivismo es el paradigma que triunfó en el siglo XIX, es decir, más que nada en la segunda mitad del 1800, y es el que está muy vinculado al nacimiento de las ciencias en general, a las ciencias empíricas en general, e inclusive ahí metida la sociología. Y el interpretativismo es el paradigma que triunfa, al menos en la comunidad de ciencias sociales de Uruguay, hoy en día. ¿Tá? Entonces, de alguna manera, muchas veces, capaz que la vos en alguna otra materia te suena haber visto el positivismo casi como mala palabra, y es porque en realidad es un paradigma que choca, digamos, que es contradictorio, es decir, está como un versus acá, al que hoy en día se sostiene más que nada en la comunidad científica en la que nosotros estamos estudiando. ¿Tá? Entonces, estos dos paradigmas, el positivismo y el interpretativismo, son los que están más en las antípodas, digamos, en puntos muy diferentes, extremos, contradictorios entre sí. Y viste que el segundo es pospositivismo, en realidad es una revisión del positivismo que en definitiva toma algunas cuestiones estructurales del positivismo, pero se acerca un poquito más también al interpretativismo, es decir, es como una corriente intermedia, entre comillas, es decir, de revisión de algunas cuestiones del positivismo del siglo XIX, que ya en el siglo XX, nada, eran antiguas, digamos, no se correspondían con la realidad, y por tanto se va acercando de a poquito al interpretativismo, pero obviamente la corriente igual es positivista. ¿Tá? Entonces, a estos tres paradigmas, Corbeta los va a analizar en tres grandes aspectos, que es la ontología, la epistemología y la metodología. Vamos a ir acá a la PPT anterior. Acá Corbeta va a explicar un poquito, Jennifer, en qué consiste cada uno de estos ámbitos de estudio. ¿Tá? Onto significa ser, entonces, y logos estudio. Entonces, la ontología es el estudio del ser. ¿Tá? ¿Qué es el ser? Bueno, ¿qué es algo? ¿Tá? ¿Qué es la realidad social en este caso? ¿Tá? Uno podría estudiar, bueno, ¿qué es la vida? ¿Qué es el universo? No sé, ¿tá? Preguntas de ese estilo. En este caso, ese ser es el ser de la realidad social, es decir, ¿qué es la realidad social? Y cada uno de estos paradigmas va a dar respuestas diferentes. Ahora vamos a ver cuáles son. ¿Tá? La epistemología, ¿tá? Es el estudio de cómo se genera el conocimiento. ¿Tá? Entonces, ese cómo se genera el conocimiento, en definitiva, tiene que ver con cómo el ser humano se acerca a poder conocer la realidad social. Entonces, lo que se va a estudiar acá en la epistemología principalmente es la relación que hay entre el ser humano que conoce, que además utiliza sus diferentes sentidos, ¿no? Para poder conocer la realidad social, y esa realidad social, qué vínculo hay. ¿Tá? Que viste que en las ciencias sociales, ya lo vimos en los temas anteriores, la dificultad es que el investigador forma parte de la realidad social que está estudiando, ¿no? Y difícilmente se pueda separar al 100%. Entonces vas a ver ahí que cada paradigma da respuestas diferentes a esto también. Y la metodología, ¿tá? Ya lo vimos también en los primeros temas, tiene que ver con más con lo instrumental, ¿no? El cómo, ¿tá? Cuáles son los pasos, cuáles son las etapas por las cuales yo tengo que pasar para poder conocer la realidad. ¿Tá? Y cada paradigma también va a dar respuestas diferentes o va a privilegiar algunas técnicas en particular o algunos enfoques en particular. ¿Tá? Entonces, Jennifer, ahora como para hacerlo un poquito más rápido, así en unos minutitos más ya pasamos al tema que nos corresponde porque venimos un poquito atrasados. Vamos, en este cuadrito que está en el texto de Corbeta, que ya es un resumen de cada una de las características, de cada uno de estos paradigmas, para cada una de estas tres, de estos tres ámbitos o categorías, la ontología, la epistemología, vamos a ver algunas cositas como generales, ¿tá? Y, y después ustedes cuando lean el texto, si hay alguna otra duda o algo, me consultan. Si no nos atrasamos mucho con lo que nos toca ahora, que es bien importante para la parte práctica del examen. Bueno, vamos a ir viendo entonces, Jennifer. Vamos a tomar los dos paradigmas que están en los extremos. ¿Tá? Vamos a ir comparando el positivismo y el interpretativismo para cada una de estos aspectos.
Estás sabiendo que el pospositivismo toma algo de cada uno de ellos. Vamos a irlo comentando igual. Bueno, para el positivismo, ¿qué es la realidad social? Para el positivismo, la realidad social es como si fuera una cosa. ¿tá? Es como si fuera un objeto que yo puedo estudiar de igual manera que otras ciencias estudiarían un objeto como una piedra, un órgano, una mesa, etcétera. Es decir, la realidad social tiene las mismas características. Entonces, viste que ahí el autor lo menciona como realismo ingenuo, al punto de que en realidad no se problematiza que la realidad social tiene como características bien distintivas al estudio, por ejemplo, no sé, la composición química de una piedra, por las implicancias que hay, ¿no? De uno como investigador también en esa realidad social. Pero para el positivismo no presenta ninguna dificultad. Es decir, cuando la sociología se empieza como a definir en el siglo XIX, se define de igual manera, con los mismos procedimientos, con la misma teoría, etcétera, que como se define la biología, la química, la física, etcétera. Como si se tratara entonces de algo que yo puedo estudiar como un objeto totalmente cuantificable, conocible, objetivable, etc. Viste que el interpretativismo está como en la otra orilla. Eh, Dice, ¿no? Que en definitiva la realidad social es una construcción, que es muy diferente, ¿no? Es decir, que la realidad social es una cosa que en definitiva se puede medir, pesar, conocer como cualquier otra de la realidad física, a decir que la realidad social es una construcción. Esa construcción, en definitiva, lo que implica es que la realidad social está llena de significados y de sentidos. Eh, que en definitiva, lo que nosotros conocemos es el significado, es el sentido, que cada una de las personas le da a la forma de vivir, es decir, a la forma de ver el mundo. Por tanto, cada vez que nosotros conocemos algo de la realidad social, lo conocemos desde una perspectiva, de una percepción, desde un lugar que puede ser relativo además. Entonces vos imaginate, Jennifer, no sé, el mismo fenómeno que puede ser la pobreza. La pobreza va a ser entendida, estudiada, y vivida en cuerpo de forma diferente en función del lugar del mundo en el que yo esté, hasta la clase social, nada, la cultura en la que yo esté inserta, y bueno, hasta la educación, ¿no? que uno tenga. Entonces ellos hablan como de realidades múltiples, ¿no? De realidades que se pueden interpretar y pensar en función del tiempo y el lugar. Que no es lo mismo interpretar un determinado fenómeno, no sé, imagínate la violencia basada en género, en el Uruguay del siglo XIX, por la relatividad de lo que era vivir en ese mundo, con esa cultura, con esas formas de relacionamiento, con ese desarrollo en general de la ciencia, que pensarlo para la realidad de hoy. Entonces, viste que ahí aparecen palabras bien importantes. Relativismo, significado, sentido, construcción, totalmente contrario al positivismo. ¿Cómo ves esto acá, Jennifer? ¿Vos ya leíste este texto antes? En realidad ahora no lo leí, pero sí es el más fácil de todos. Está buenazo, perfecto. Así damos como un cierre más rápido. Acá lo importante para el examen, hay algunas preguntitas que yo les mandé ahí en el documento con posibles preguntas. Han ido preguntas sobre el interpretativismo, han ido preguntas sobre el positivismo. Hay preguntas a veces que piden que ustedes comparen, bueno, no sé, que elijan el plano ontológico y comparen la percepción que tiene el positivismo con la que tiene el pospositivismo o el interpretativismo. Es decir, al texto hay que llevárselo estudiado porque muchas veces lo que pasa es que es un texto que ustedes se lo sortean, entre comillas, ¿no? Y cuando dan el examen justo en ese periodo, lo preguntan. Es decir, ya me ha pasado con otros chiquilines en otro momento. Entonces, no dejen de estudiarlo porque capaz que tienen justo la mala suerte o la suerte de que se lo pregunten. En el plano epistemológico, que dijimos que tenía que ver con la relación que hay, ¿no? entre quien conoce y el objeto que está siendo conocido, ¿no? La epistemología ahí no plantea ningún tipo de dificultad. Ellos dicen que en definitiva existe dualismo. ¿Qué significa esto? Es decir,
el investigador es A, el objeto es B, y no hay ningún tipo de implicancia ni de relación entre ellos. Es decir, se puede lograr el 100% de la objetividad, ¿tá? Porque como se parte de la base, además, ¿no? De que la realidad social es un objeto, si la realidad social es un objeto, yo investigador no tendría ninguna dificultad a la hora de estudiar eso. Por eso plantean que los resultados en definitiva son ciertos, siempre van a ser ciertos esos resultados, no van a presentar ningún tipo de problema vinculado a la subjetividad o a diferentes interpretaciones, ni nada de eso. ¿Tá? Ellos parten de la lógica de que en definitiva esa realidad social funciona a través de leyes naturales, que son inmutables, como podrían funcionar leyes naturales en el plano de la física, no sé, la ley de gravedad, y que en la realidad social pasa lo mismo. Y si las leyes de la realidad social son naturales, son inmutables y están allá afuera, ¿no? Como en el exterior, eso no presenta ningún tipo de dificultad a la hora de yo como investigadora acercarme a eso. ¿Tá? Obviamente el interpretativismo dice todo lo contrario. Dice que en realidad no es posible plantear una separación entre el investigador y el objeto de investigación. Es decir, porque en definitiva yo, sujeto de investigación, formo parte de esa realidad social que estoy estudiando. Yo también estoy inmerso en una cultura, ¿no? En patrones de pensamiento, eh, cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con lo político, con lo ideológico, con los valores, con un montón de cuestiones que hacen que haya una interdependencia bien importante, ¿no? Entre el investigador y el objeto de investigación. ¿Tá? Que ese objeto de investigación es la realidad social, y esa realidad social son personas, ¿no? En muchos casos, como yo les decía en otras clases, como yo, personas como yo, que vienen en el mismo barrio, o que se dedican a lo mismo, o que les pasan las mismas cosas, o que me los cruzo en el supermercado. Entonces, eso hace que no se pueda hablar de dualismo, no se puede hablar de un objeto A y un objeto B, y no se puede hablar tampoco de un 100% de objetividad. Porque la objetividad es lo que deriva del objeto, y ese objeto no es algo que es exterior a mí, sino que todos formamos parte de esa misma realidad social que yo estoy estudiando. Imagínate, Jennifer, si estás estudiando algo ahora vinculado a la campaña electoral. Eh, por más que vos quieras generar, obviamente, un proceso lo más objetivo posible para poder, digamos, analizar, digamos, de forma científica lo que está pasando en la campaña electoral, lo real es que vos sos ciudadano uruguayo también. Y por más que, como nosotros lo veíamos en los autores anteriores, uno tiene que marcar esa separación, ¿tá? Entre lo que es el conocimiento común, mi sentido común, mis percepciones comunes, ¿no? Todo lo que era la sociología espontánea, yo tengo que marcar ese corte. Por más que yo marque ese corte, la interdependencia existe. Es decir, yo tengo que hacer un esfuerzo explícito por decir, bueno, esta es mi percepción subjetiva como ciudadana, ¿no? Al ver lo que está pasando en la campaña electoral o lo que pasa con los partidos políticos o con determinados candidatos. Ahora, que yo haga ese esfuerzo explícito por generar ciencia no significa que esa interdependencia igual no se dé. Entonces, no hay objetividad total, no hay dualismo como lo planteaba el positivismo, y lo que yo busco en definitiva es interpretar la realidad. ¿Tá? Esa interpretación yo la voy a hacer en base a determinados parámetros, en función de determinadas teorías que van a dar como un marco más o menos objetivo, pero en definitiva siempre estoy en el plano de la interpretación, del significado, de la comprensión de determinados fenómenos, ¿tá? Que pueden tener variaciones si yo lo miro desde un lugar u otro. Pero para el positivismo eso no sucede, no pasa, no presenta un problema. Y en la metodología también existen como estas mismas diferencias porque eh, el origen, digamos, de la sociología en el siglo XIX, como está muy alineada y relacionada con otras disciplinas, las técnicas, las metodologías en general que utilizaban otras ciencias se querían aplicar también a la sociología. Entonces, todo lo que son estas técnicas más experimentales o de manipulación, como si fuera un laboratorio, ¿viste? Que tengo una probeta ahí, y trabajo con variables que las puedo ir controlando, y bueno, todo lo que vos ves como que pasa en un laboratorio, todo eso se lo quería aplicar, digamos, a la sociología, ¿tá?
variables, observación, experimentación, cuestiones que eran más cuantitativas, más inductivas, todo eso es lo que más caracteriza el positivismo. ¿Tá? ¿Qué pasa? El interpretativismo se corre bastante de eso, ¿tá? Y es cuando aparece como con más fuerza todo lo que son las técnicas cualitativas, ¿tá? Las que le dan más espacio, por ejemplo, a la palabra de la persona, a la interpretación que la persona hace de su realidad, por ejemplo, la entrevista, ¿tá? Es una técnica que como que pone el foco en esto, ¿no? En qué piensa la persona, qué dice la persona, cómo vive la persona ciertas cuestiones, la vivencia, la interpretación, el sentido, el significado, ¿tá? Entonces el interpretativismo se corre un poco de lo cuantitativo y de lo más experimental, ¿tá? A metodologías que son más cualitativas, que son más narrativas, ¿tá? Que en definitiva implican más trabajar sobre el caso, sobre una situación puntual, sobre un objeto puntual, digamos, en relación a todo ese contexto. Entonces, acá Jennifer, como para ya pasar al módulo 2, y los compañeros que la van a ver grabada, ustedes acá intenten llegar al examen conociendo para cada uno de estos tres paradigmas, ¿tá? Las características que presenta para cada uno de estos aspectos, es decir, para la ontología, la epistemología y la metodología. ¿Por qué? Porque algunas veces que les han preguntado de eso, les han preguntado de forma así direccionada. Por ejemplo, comparar el positivismo y el interpretativismo en el plano ontológico, ¿tá? Y únicamente en ese. Entonces, si yo solo le pegué una bichada general como para hacer una narrativa más libre y después me preguntan algo más específico, obviamente voy a tener dificultades. Acá, Jennifer, en el documento que yo les mandé semana a semana, vamos a esperar que cargue, si es que carga. Vamos a cerrar algunas cositas. Cuando vamos a las posibles preguntas de Corbeta, esta, por ejemplo, fue una pregunta, Jennifer, que fue hace poquito en un examen, y viste que era bien direccionada, dice, de acuerdo con Corbeta, ¿qué características tiene la realidad social a estudiar y la relación con el investigador para los pospositivistas? ¿Qué diferencias hay con el interpretativismo? Las características de la realidad social es la ontología y la relación con el investigador es la epistemología. Entonces me pedían epistemología y ontología para pospositivistas e interpretativistas. ¿Tá? Entonces, ahí lo que les pido que revisen todos, 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 todos. Después, estas otras preguntitas, estas dos, no es que hayan ido en exámenes o parciales puntualmente, ¿tá? Son más como para guiar la lectura por las dudas, ¿tá? ¿Qué es un paradigma y qué papel juega en la ciencia? ¿Por qué las ciencias sociales son multiparadigmáticas? Esto es más que nada como para que ustedes chequen, que conozcan, digamos, la totalidad del texto, ¿tá? ¿Cuáles son los tres aspectos centrales en los que se debe centrar una persona al estudio de un paradigma? Y son los tres que miramos, ¿tá? Estos tres son más que nada el orden en el que aparecen los diferentes contenidos en el texto, y esta sí es una pregunta bien puntual de un examen. ¿Vos, Jennifer, ya diste el examen alguna vez que no me acuerdo? Si estás hablando, Jennifer, estás muteada. Dale. Bueno, ahora ya finalizamos entonces con Corbeta. Vamos a pasar al módulo 2. Ahora, chiquilines, el módulo 2 es el que, nada, no, nos embarca como de forma particular en las etapas que tiene un proceso de investigación. ¿Tá? Una de esas etapas del proceso de investigación es la construcción de una hipótesis, que es donde después nos vamos a detener un poquito más,
que es la parte práctica del examen. ¿Tá? Nosotros ahora, en esta hora y algo de clase que nos queda, vamos a avanzar en gran parte de esas etapas para el martes ya empezar a trabajar con hipótesis. Vamos a trabajar toda la parte teórica de hipótesis y después la última clase ya con la parte práctica de cómo redactarlas. La primera parte del módulo 2, chiquilines, que ya se corresponde con este manual, el de Batiani y Cabrera, Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales. Este libro, chiquilines, es como, si alguno es cristiano, es como la Biblia. Hay que conocerlo todo, es un libro como que hay que leerlo y llevarlo al examen estudiado de la tapa hasta la contratapa. Todo puede ir. ¿Tá? Y acá muchas veces se tiene la percepción que del módulo 2 lo único que yo tengo que saber es cómo construir una hipótesis. Y eso es un error porque muchas veces las preguntas teóricas del examen son del módulo 2. Es decir, me pueden preguntar en el examen qué es un objetivo, me pueden preguntar clasificación de objetivos, me pueden preguntar qué es una hipótesis, me pueden preguntar sobre el rol del marco teórico, me pueden preguntar sobre proceso de operacionalizar, me pueden preguntar un montón de cosas, ¿tá? Que están en el módulo 2 y que pertenecen a este manual y a la bibliografía ampliatoria también. ¿Tá? Eso es importante porque he visto muchas veces que después del manual 2, como que de este manual del módulo 2, no se le da mucho corte como al estudio posta de él, y eso sí hay que hacerlo, porque ahora vamos a ver muchas de las posibles preguntas que pueden ir de acá. Entonces, este manualcito es la lectura base y después tienen otros manuales como el de Corbeta, que son ampliatorios. Hay uno de Sautú también. Estas primeras PPT, chiquilines, las vamos a saltar un poquito porque en definitiva retoma de nuevo qué es la ciencia, es decir, el concepto de ciencia, la definición de los años 90 de Anderegg, todas las características que nosotros ya trabajamos con Sautú, ¿no? Como un tipo de conocimiento racional, probado, sistemático, general, etcétera. De hecho, inclusive se retoman las características que plantea Sautú, las que ya vimos en la primera clase. ¿Tá? Esto es importante, ¿no? Porque la investigación científica es un proceso, ¿tá? Y como cualquier proceso tiene etapas. Esas diferentes etapas son las que nosotros vamos a ir trabajando ahora. Es decir, en definitiva, cuando uno investiga, lo primero que hace es construir un proyecto de investigación. ¿Tá? Ese proyecto de investigación es un documento escrito donde yo ahí planteo, ¿no? ¿Cuál es mi problema de estudio? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿De qué manera lo voy a estudiar? Es decir, ¿cuál es mi marco metodológico? Eh, Todo eso es lo que nosotros ahora vamos a ir viendo etapa por etapa, ¿tá? Pero lo importante es esta idea de proceso, ¿tá? Este proceso además no es lineal, ¿tá? Nosotros ahora lo vamos a ver de forma lineal por una cuestión de facilidad, pero cuando uno está en la tarea de investigar y en la tarea de hacer un proyecto, muchas veces como es recursivo, es decir, uno va y viene, ¿tá? Piensa los objetivos, pero después se da cuenta que por ahí el problema de investigación podía tener otro ribete, otro corte, y vuelve para atrás, escribe, borra, copia, pega, es decir, el proceso natural es como de más idas y vueltas, ¿tá? Pero en definitiva, ¿tá? Implica atravesar por diferentes etapas. Una primera etapa que es como más de escritorio, que cuando yo hago el proyecto. Una segunda etapa que es de campo, ¿no? Que cuando yo voy como yo siempre les digo, a la cancha, a la realidad empírica, a recoger los datos. Y una tercera etapa que es la de análisis de esos datos, ¿no? Vieron que ahí aparece Jennifer como un proceso dinámico y de interdependencia, que es un poco lo que les contaba. Se retoman algunas cuestiones hasta de lo que es la ruptura epistemológica de Bourdieu, todo lo que ya vimos. Bueno, las características que tiene el conocimiento científico en contraposición al cotidiano, cuestiones que ya vimos. Y bueno, entonces, como les decía, todas estas primeras etapas que vamos a ver terminan constituyendo un documento escrito que se llama proyecto de investigación. ¿Tá? Ese proyecto de investigación lo que hace básicamente es ordenar, es sistematizar lo que yo me propongo hacer. ¿Tá? Es decir, yo no voy a ir al campo empírico, a la cancha, así como de onda, a ver lo que se puede hacer, sino que yo cuando llego al campo empírico, porque yo ya atravesé por todo un proceso previo, bien organizado, ¿tá? Bien sostenido, además teóricamente, que me lleva a aplicar determinada técnica a determinadas personas, que son mis unidades de análisis, que previamente también están determinadas, seguramente también a través de algún muestreo.
Todo eso es lo que va a estar determinado en el proyecto de investigación. ¿Tá? Vieron que dice por ahí que el objetivo en definitiva es poder ofrecer respuestas a las preguntas que yo tengo, a lo que yo quiero conocer y comprender de la realidad social, y para eso yo tengo que establecer el camino que yo voy a seguir para poder básicamente hacer. ¿Tá? Yo acá ahora, Jennifer, te voy a mostrar un proyectito de investigación. Dame un segundito que lo tengo que abrir. Bueno, acá lo encontré, Jennifer. Bueno, este es un proyecto de investigación, viste que tiene aproximadamente 15 carillas. Vamos a mirar un poco el índice. ¿Tá? Tiene una presentación del tema, una fundamentación, porque esa temática es relevante, digamos, en el campo científico, los antecedentes de investigación que hay, es decir, otras producciones intelectuales previas que hagan referencia a esa área temática que yo seleccioné, el planteo más concreto de lo que es el problema de estudio, mis objetivos, el marco teórico que yo voy a utilizar, ahí hay referencias en general a los principales conceptos que yo utilizo, que estructuran, digamos, el problema, la hipótesis, que es lo que después nosotros vamos a ampliar. En el diseño de estudio está toda la parte metodológica. ¿Quién es mi unidad de análisis? ¿Qué técnicas voy a utilizar? ¿De qué manera voy a hacer el análisis? Consideraciones éticas, un cronograma de trabajo y la bibliografía. Y arranca. ¿Tá? Una presentación del área temática, una fundamentación. ¿Tá? Simplemente te lo voy a mostrar por encima para que veas, ¿no? Los antecedentes de investigación. Ahí en realidad lo que se intenta es recopilar, bueno, a nivel nacional, ¿no? ¿Qué publicaciones previas hay respecto a esta temática? Y si es una temática bastante novedosa, bueno, sobre algunas cuestiones que estén vinculadas a esta temática que me puedan servir de soporte. Y si no es en Uruguay, en América Latina, en el resto del mundo, el planteo, el problema de estudio, los objetivos, el general, los específicos, el marco teórico. Que este marco teórico en este caso en particular lo que hace es ahondar un poquito en los conceptos que estructuran este problema, que tenía que ver con la adolescencia, con la participación, con la trayectoria educativa. Entonces, de alguna manera se define, ¿no? ¿A qué le vamos a llamar adolescencia? ¿A qué le vamos a llamar trayectoria educativa, etcétera? Y después viene la parte de la hipótesis, ¿tá? Y la parte del diseño de estudio, que es la parte metodológica. ¿Qué tipo de estudio es? ¿Quién es mi población de estudio? Si los datos van a ser primarios o secundarios, es decir, si los voy a recoger yo o voy a tomar datos que ya produjo otra persona u otra institución. No sé, imagínate, por ejemplo, que tome datos del INE. ¿Tá? ¿De qué manera voy a recoger los datos? ¿Con qué instrumento? ¿A través de qué técnica? ¿Y cómo los voy a analizar? Consideraciones éticas, ¿no? Que esto es importante, Jennifer, cuando uno trabaja con personas, además, que muchas veces nos van a dar información de su vida privada o de cuestiones como muy subjetivas, entonces se habla de la confidencialidad, del consentimiento, ¿no? Es decir, del conocimiento y la aprobación de esas personas en esto de ser objetos de estudio y la autorización a las diferentes instituciones. Un cronograma de trabajo, cómo se va a difundir, el conocimiento generado y la bibliografía utilizada hasta el momento. ¿Tá? Todo esto, Jennifer, que vos ahora lo ves en un documentito en Word, es lo que vamos a estar trabajando ahora nosotros etapa por etapa. ¿Tá? Nosotros ahora lo vamos a ver en un plano más abstracto, ¿tá? Pero todo eso que parece más abstracto es lo que vos después el día de mañana, cuando nada, te embarques vos personalmente a hacer un proyecto de investigación o te pidan en facultad hacer un proyecto de investigación, son las cosas que vos vas a hacer. Es decir, cuando vos ahí en esa primera parte definas el área temática o el tema, bueno, ahora vamos a ver un poco qué es eso. Cuando te pidan construir los objetivos, bueno, vamos a ver qué son los objetivos, cómo se construyen, qué diferencia hay entre unos y otros, y así con cada uno.
¿tá? Y después vamos a profundizar en la hipótesis. ¿Se entiende, Jennifer, más o menos hasta ahora? Sí, perfecto. Estas son algunas preguntas, Jennifer, que, que cada proyecto de investigación y que cada investigación debe poder responder a lo largo del proceso. ¿Tá? Son algunos elementos comunes que cada proyecto debería tener. Si no los tiene, el proyecto tiene un problema, ¿no? Tiene que tener muy claro el qué. El qué es el que yo quiero estudiar y qué es lo que voy a estudiar. Es decir, cuál es el tema y en particular cuál es el problema que tengo que estudiar, que quiero estudiar. Eh, y ese problema tiene que estar bien definido. Ahora vamos a ahondar un poquito más en eso. El para qué son los objetivos. ¿Tá? Estos objetivos del para qué no son mis objetivos personales, sino es qué es lo que yo quiero lograr en términos de conocimiento. Es decir, para qué yo quiero estudiar la participación adolescente, no sé, en la toma de decisiones. ¿Qué tipo de conocimiento quiero ahí obtener? El cómo es la parte metodológica, ¿no? Toda la estrategia metodológica. ¿Dónde y cuándo? Es decir, tiene que haber siempre un aterrizaje espacial, ¿no? En Uruguay en el 2024 o en Argentina en el siglo XIX. ¿Y con qué? En facultad, ¿tá? Los ensayos que ustedes vayan a hacer de investigaciones, el con qué no va a ser tan importante, ¿tá? Porque en definitiva, los recursos humanos son ustedes mismos, los estudiantes, que van a tener que poner de su tiempo para hacerlo. Los recursos financieros no van a ser importantes porque son ustedes sacando en todo caso dinero de su propio bolsillo para tomarse algún ómnibus extra, para comprar, no sé, algún artículo de papelería, etcétera. Y los técnicos que podrían tener que ver también con, imagínate, cuestiones hasta una computadora o un programa estadístico para procesar algún dato, bueno, ustedes lo van a hacer como se pueda, muchas veces con recursos gratuitos que anden en la vuelta, no sé, un Excel. Pero cuando yo estoy estoy en un proyecto de investigación más macro, más grande, que a mí me contratan además para eso, bueno, ya desde el momento que a mí me contratan, yo ya soy un recurso humano pago, ¿no? Y se tiene que prever el gasto que va a haber en cada uno de los investigadores, en cada uno de los encuestadores. ¿Tá? Pensate, por ejemplo, cuando se hace el censo nacional, ¿tá? Que recoge datos de forma muy masiva, eso tiene un gasto muy importante en todo este tipo de recursos que en el caso del Estado se tiene que prever, ¿no? En el presupuesto. Entonces, todo esto Jennifer hace como a los elementos comunes de un proyecto de investigación. Después lo que pasa en la práctica es que cada comunidad académica va como generando como ciertas prácticas y las va generando como convenciones de cómo se redactan algunas cuestiones, cómo se presentan algunos elementos, con qué orden. Hay algunas cuestiones que cambian en los términos en los que se mencionan. ¿Tá? Eso sí puede pasar, es decir, capaz que el día de mañana se te ocurre, no sé, hacer un posgrado vinculado a la investigación en España, te vas a encontrar que cuando te pidan hacer el proyecto de investigación, el proyecto va a ser un poquito diferente a cómo capaz se te pidió hacer acá en ciencias sociales. Y eso es natural, porque cada comunidad de investigación va generando sus propias prácticas, siempre en el mismo marco, ¿no? Y el marco es este. Si yo me salgo de este marco, es lo que siempre hablábamos, Jennifer, también, de que, bueno, en definitiva, la ciencia es un tipo de conocimiento que tiene ciertas características. Si yo me salgo de esas características, en realidad estoy generando cualquier otra cosa menos ciencia. ¿Tá? Entonces, más allá de que hay como cierta posibilidad de modificar algunas cuestiones, el marco general siempre es el mismo. Bueno, vamos a ir viendo, Jennifer, ahora uno por uno. ¿Tá? Tema de investigación. Página 19 y 20 del manual para que lo vayan identificando. ¿Pensaste un tema de investigación? ¿Qué tema te interesa? ¿Vos qué cosas te interesan, Jennifer? Algo que te resulte interesante. Ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo metodología quali y estamos haciendo un sinónimo, digamos, de un proyecto de investigación sobre las maquilas en México. Las maquilas en México. Muy bien, interesante. Está. Entonces, tu tema de investigación serían las maquilas en México. Bien, Sí, entonces. las condiciones de las mujeres en las maquilas en México, de las Ah, qué trabajadoras. interesante, interesante. Está. Entonces, viste que en principio, cuando vos dijiste maquilas en México, vos estás todavía en este marco, viste que aparece ahí que es un marco general.
que es donde se ubica tu interés. Tu interés se ubica en las mujeres, en este sistema productivo que son las maquilas, y no en cualquier lugar del mundo, sino, bueno, en los países donde más se han desarrollado, por cuestiones de bajo costo, etcétera. Por ejemplo, México, por la cercanía con Estados Unidos. Perfecto. Entonces, viste que el tema todavía está como en este plano más abstracto, más general, que sí tiene que ver con mis intereses, ya está asociado a algunas preguntas y algunas preocupaciones que yo tengo sobre algún aspecto puntual de la realidad, que empieza a estar delimitado conceptualmente, porque vos acá ya podés hablar de maquilas, que es algo que vas a tener que definir muy bien, ya estás empezándolo a acotar en mujeres, y ya hay una delimitación más espacial, que es un caso que está situado en México y no en otros países que tienen maquilas. Principalmente sé que las maquilas están en esas zonas del mundo, pero podría haber algún otro. Acá también es cuando uno tiene que chequear, Jennifer, si ese tema de las maquilas es pertinente de estudio científico. Es decir, si es pertinente, desde alguna disciplina científica. Entonces acá uno podría corroborar, bueno, sí, perfectamente, todo lo que es la evolución y los procesos vinculados a estas formas de producir más intensivas, a bajo costo, etcétera, etcétera, y que contratan mano de obra en determinadas condiciones, que son discutibles, digamos, del derecho laboral, forman parte, de preocupaciones de muchas disciplinas científicas. La sociología, la economía, no sé, la ciencia política, la antropología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué me puede pasar acá? Que a mí me interese muchísimo una temática y que yo después me dé cuenta que la temática, como lo veíamos con Popper, no es una temática que forme parte de las ciencias empíricas. ¿Te acordás que nos pasaba siempre con algún ejemplo más, digamos, extremo, ¿no? Pero que yo tuviera alguna preocupación vinculada, no sé, un ejemplo clásico, no sé, con la vida después de la muerte? Y eso puede ser un interés personal y puede ser un tema a estudiar. Yo puedo dedicarme ahora a estudiar lo que son las consideraciones de la vida después de la muerte, pero lo real es que no va a estar dentro de las consideraciones de una disciplina científica en particular, va a estar dentro de otras consideraciones, yo qué sé, la metafísica, la teología, etcétera, 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 ¿no? Pero no dentro del campo sociológico. Y es algo que seguramente ustedes con tus compañeras en esta materia que están empezando a estudiar esto de las maquilas, capaz que no de forma explícita, pero sí lo pensaron, es decir, tiene sentido que yo en metodología cualitativa planteé este tema de estudio, y bueno, y eso tiene que ver con, con esto de la pertinencia. Viste que acá arranca también todo lo que es la ruptura epistemológica, lo que plantea Bourdieu, la ruptura con el conocimiento no científico, porque ahí yo empiezo como a problematizar, si efectivamente esto que yo voy a estudiar es un tema que es objetivable, si esto que yo voy a estudiar realmente está separado y yo lo puedo desprender perfectamente de cuestiones de mis percepciones personales, de mis cuestiones subjetivas, de mis valores, de mis prejuicios. Todo eso uno en esta etapa lo empieza a pensar. Y ahí empiezan a pasar estas cosas, Jennifer, que vos capaz que tenés en la mente, esto de decir, qué horrible, porque yo sé que en las maquilas a las mujeres las reexplotan y pasan cosas horribles, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí eso es parte del proceso de ruptura, porque eso por lo pronto tiene seguramente muchos sostenes, ¿no? De datos que sí se han podido relevar de la realidad, de cosas que capaz que uno vio en la tele, cosas que uno leyó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi proyecto de investigación va a ser para relevar si eso es así o no. Entonces yo ya no me puedo cargar negativamente con todo eso. Yo ya no puedo poner en el resto de la investigación ya afirmaciones, es decir, las condiciones laborales de las mujeres en las maquilas son terribles, porque si no, ¿para qué voy a hacer una investigación? Yo lo voy a hacer, yo voy a hacer la investigación porque yo lo que quiero corroborar es las condiciones laborales. Después ahí entra todo esto, viste, que el corte es como muy, 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 muy delicado entre lo que yo creo y lo que yo voy a estudiar. Entonces, por eso Bourdieu dedica obras enteras a la ruptura epistemológica, ¿no? Y a la vigilancia epistemológica.
Después, que yo tengo este tema definido, viene como la etapa 2, que es el problema de investigación. Página 21 a la 25 del manual, que como dice ahí, ya son las preguntas más específicas que yo me hago. ¿Ah? De alguna manera, el tema es el marco general, pero yo no puedo querer estudiar todo lo que tenga que ver con las mujeres y las maquilas. Es un campo de conocimiento extremadamente amplio. Yo tengo que, de esa área de interés, preguntarme, cuestionarme sobre algo en particular. Ustedes ahí, Jennifer, ya llegaron a esa etapa donde se van a hacer una pregunta bien puntual sobre la situación de las mujeres y las maquilas. Sí, si no me equivoco, la pregunta que planteamos es cómo cuál es la perspectiva de las mujeres que se encuentran trabajando allí y cómo son sus condiciones laborales. Perfecto. Viste que ahí lo que ustedes hicieron fue aterrizar bastante en dos cuestiones, por lo que me decís. Una son las condiciones laborales, ¿tá? Y dentro de condiciones laborales ustedes tendrán que hacer algunas definiciones. Eh, Nada, no sé, salario en relación a los salarios legalmente establecidos, cantidad de horas semanales, otras cuestiones vinculadas a la seguridad social, al tipo de contrato, a la seguridad dentro de las maquilas, además, etcétera, etcétera, etcétera. Y después lo otro, vos hablabas un poco de las perspectivas. ¿Esas perspectivas son perspectivas de vida o de trabajo dentro de la maquila? ¿Cómo vendría a ser eso? ¿Cómo lo pensaron? Desde un tema de perspectivas de género, Ah, por el acoso que tienen, que son más perfecto, mujeres que hombres. perfecto. Bien, entonces ahí tenés como esta otra cuestión que está vinculada entonces al género y a fenómenos como el acoso. Bien, entonces, viste que en definitiva en el problema lo que se hace es eso, ¿tá? Se baja un tema que es más amplio a preguntas más concretas. Y muchas veces esas preguntas todavía no tienen el grado de concreción que se necesitan. ¿Tá? Muchas veces las preguntas que nos hacemos al final terminan yendo por lugares muy diferentes, entonces, una pregunta me lleva por acá y otra me lleva por acá, y eso tampoco me sirve porque yo no puedo en una investigación ir a muchos lugares a la misma vez, a lugares, digamos, mentales, ¿no? A lugares Sí, sí. teóricos. Nuestra pregunta va por dos lados. Ahí está Ta. nuestro problema. Ah, ya se los dijeron que es un problema. Sí, sí, sí. Porque en Ta, realidad empezamos por un tema de medio ambiente y nos terminamos yendo a perspectivas de género. ta. Y bueno, sí, es verdad, si les dijeron que es un problema, porque efectivamente es un problema. Y es esto, ¿viste? Yo me puedo hacer muchas preguntas, pero las preguntas tienen que ir todas por el mismo lado. Vos imaginate que si se van a quedar con las preguntas vinculadas a las condiciones laborales, bueno, dentro de condiciones laborales puede haber varias preguntitas, pero tiene que quedar como bien claro que todas pertenecen a lo mismo. Es decir, que en definitiva esas preguntas son un desglose del mismo problema. Imagínate, vamos a llamarle condiciones laborales. ¿Tá? Esas preguntas, viste que ya tienen que estar bien delimitadas en el tiempo y en el espacio, ¿tá? Que en este caso ustedes capaz que van a trabajar con algunas maquilas en particular de algunas partes de México o todas, habría que ver, porque ustedes tienen acá la dificultad también al trabajar con algo que no es de Uruguay, ustedes más difícilmente puedan recoger información de forma directa. Es decir, fuentes primarias ustedes no van a tener en principio, salvo que haga alguna entrevista virtual con algún trabajador mexicano o que pudiera viajar a México. Si no, ustedes lo que van a hacer es trabajar con fuentes secundarias, es decir, con datos que otros produjeron. ¿Tá? Eso es una dificultad ya en lo metodológico. Digamos, en este punto, digamos, de elegir algo que no pertenece a la realidad uruguaya. Por tanto, yo no voy a poder acceder directamente, ¿no? No quiere decir que no se pueda hacer, se puede hacer perfectamente, pero sí que ya marca una diferencia en la delimitación de muchas de estas cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo voy a generar evidencia empírica? Y seguramente yo no pueda generar evidencia empírica de forma directa. Entonces, yo ya descarto ahí en el plano metodológico
trabajar yo con fuentes primarias y trabajar yo con la recolección de esos datos. Voy a trabajar con datos secundarios. En la delimitación del tiempo y el espacio, eso también me puede generar alguna dificultad, porque capaz que yo quería delimitar el espacio a una maquila en particular, que fuera un estudio más de caso, pero resulta que no accedo a datos de esa maquila y yo no voy a poder ir a ella. Entonces me voy a quedar con el tiempo y en el espacio donde yo pueda obtener más datos después también. Capaz que si yo quisiera trabajar, no sé, con las maquilas en los años 90, capaz que me puedo encontrar con la dificultad de que no hay mucha información generada sobre ese momento, y sí sobre la década, no sé, ahí del 2010 al 2020, porque hubo mucha cuestión, entonces capaz que voy a terminar delimitando el espacio y el tiempo ahí, y en alguna maquila en particular, porque es a los datos que yo accedo. Todo eso, Jennifer, en esta etapa de definir el problema de investigación, uno ya lo empieza a hacer. Seguramente ustedes lo estén haciendo también, y por eso yo te decía que el proceso lo estamos viendo lineal, pero en definitiva, vos estás en esta etapa del problema y vos ya tenés que estar como anticipándote a un montón de cosas del diseño metodológico. Porque si vos te haces preguntas muy complejas que requieren de datos muy precisos y demás, y estás trabajando con algo en México, y bueno, vas a poder nada, poner en funcionamiento un equipo de campo en México, bueno, ahí ya arranca un problema. Otra cosa de las que seguramente les han hecho mucho énfasis, Jennifer, en esta otra materia más avanzada, es que esas preguntas siempre tienen que responder a un vacío de conocimiento. Es decir, eso que yo me estoy preguntando y que va a orientar, digamos, mi investigación, tiene que poder aportar algo al campo científico al cual yo represento. Imagínate en este caso la sociología. Eh, es decir, preguntarme por décima vez lo mismo y cuestiones a veces que ya están bastante saldadas o que no generan grandes cuestionamientos en general, no serían un gran aporte. Entonces, seguramente, no sé si en tu equipo, en otros equipos, a veces los profesores les podrían haber dicho a los compañeros, che, pero ¿no te parece que hay que darle algún viraje, que darle alguna vuelta? Como que a esto le falta un poquito más de potencia, o le falta un poquito que sea un poquito más interesante, o que genere algo novedoso, porque acordate que la ciencia, al final de la historia, busca ser, ¿no?, acumulativa y busca ser comunicable también. Entonces yo estoy generando algo que no suma mucho, que además tiene dificultades para poder ser comunicado, etcétera. Bueno, no estoy cumpliendo con esas características. ¿Tá? Entonces, en esta etapa, Jennifer, es muy importante que ya quede bien, bien, bien definido lo que yo voy a estudiar. Mira, en este caso del proyecto que yo tenía por acá, te voy a mostrar el problema cuál es. A ver dónde quedó bien, bien, bien planteado un poquito. Como este es un ejemplo de facultad, no está muy bien organizado acá. Y acá donde dice planteamiento del problema en realidad no quedó tan explícito como debería haber quedado. Eso es un error en este ejemplo. Pero bueno, esto es más o menos lo que se va a estudiar. Lo estoy sacando del objetivo porque en el planteo el tema no quedó bien y eso es lo que no les puede pasar después, Jennifer, ahora en esta materia quali. Viste que acá lo que se va a estudiar es, mirar el grado, queda hasta medio como enredado, viste, si fuera un trabalenguas, pero está bien porque de eso se trata. Se va a trabajar con la participación de los adolescentes en la toma de decisiones acerca de su trayectoria educativa al egresar de primaria y comenzar sus estudios en educación media. ¿Tá? Viste que es algo muy acotado. Entonces, para llegar a este nivel de problema bien, bien, bien específico, imagínate, se tuvo que transitar antes por un montón de cuestionamientos, de intereses, de preguntas hacia un lado, hacia el otro, hasta llegar a ese momento puntual. El estudiante, adolescente, egresa de primaria
y se quiere saber qué tanto participa en esa transición, en la toma de decisiones. Es decir, nada, yo estoy terminando primaria, se me pregunta, se me integra, se me informa, se me invita a reflexionar sobre lo que es terminar primaria, arrancar educación media, dónde voy a estudiar, cómo voy a estudiar. Imagínate si va a ser un liceo, si va a ser educación técnica como UTU o no. O en realidad es un proceso que lo hace solo el mundo adulto, sin ningún tipo de intervención o al menos de espacio de reflexión con ese adolescente que es el que está continuando su trayectoria. ¿Tá? Entonces, ustedes ahí, Jennifer, con su estudio de las maquilas van a tener que poder llegar a un momento donde haya algo bien, 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 bien específico como esto. ¿Tá? Que lo pueden llegar a expresar si quieren en varias preguntas, pero que en definitiva va a tener que ser bien concretito. Acá también, Jennifer, en esta parte del problema, es que se recuerda todo lo que decía Bourdieu, lo que trabajamos en la clase anterior, sobre la diferencia que hay entre el problema social y el problema sociológico. Yo ahí tengo que hacer el corte bien claro, ¿tá? Porque por ahí la motivación que yo tuve para trabajar determinado fenómeno fue el problema social, ¿tá? Vos imaginate, yo ahora salgo a caminar acá por mi barrio, ¿tá? Y me roban. Voy caminando tranquila, con el celular, pasa una persona, no se me ataca, con un cuchillo, me amenaza y me roba. Ese es el problema social. Capaz que eso en mí, como investigadora, generó un interés muy, muy, muy importante, muy especial, atravesado, ¿no?, por esa subjetividad, de estudiar algo vinculado al delito urbano, al delito en Montevideo. ¿Tá? Ahora, viste que cuando yo construya ese problema que es social, el problema sociológico, yo ya no lo voy a poder poner, no lo voy a poder expresar desde mi sentir de que salí, no puede ser, salí un fin de semana a caminar tranquila a las 2 de la tarde y me amenazan con un cuchillo y me roban hasta el reloj. Yo eso lo voy a tener que construir en un problema sociológico, digamos, atravesado por conceptos que son sociológicos también. ¿Tá? Vos ahí pensate que puede ir por muchos lados, lo que es la delincuencia callejera, lo que es el delito urbano, lo que es el delito atravesado, imagínate, por el consumo de sustancias, porque yo vi que la persona estaba bajo los efectos de alguna sustancia, lo que sea, lo que es el aumento de la delincuencia en determinadas zonas de Montevideo, porque justo yo vivo en esta zona, entonces quiero pensar algo sobre los territorios en particular y determinado territorio atravesado por cierta problemática. Imagínate que ese delito se da en el marco también de un territorio que empieza a tener, no sé, muchísimo narcotráfico, muchísimo, ¿no? Algo, ¿no? Lo que se te ocurra, pero viste que es bien diferente a lo que a mí me pasó cuando me robaron en la calle ahora a las 2 de la tarde. ¿Tá? Y ese corte yo lo hago también en esta etapa. En esta etapa es donde yo hago el corte final, ¿tá? Y donde yo, para hacer ese corte final, tengo que separarme absolutamente de esa sensación subjetiva, de esa rabia que yo tengo, de la ira, de la frustración, de todo lo que me generó ese incidente que tuve, para pensar el fenómeno desde lo genérico además, ¿no? Como un problema sociológico. Que eso es lo que cuesta pila, Jennifer, cuando además mucha gente en las ciencias sociales se embarca en muchísimas temáticas por cuestiones muy subjetivas, ¿no? Por cuestiones que me pasaron en la infancia, o por cuestiones que atravesé como mujer, o como hija, o como afrodescendiente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, después, Jennifer, después de esto, viene toda la parte de lo que es poder como determinar de forma bien precisa cuál es el marco teórico que yo voy a utilizar. ¿Tá? Estamos en la página 27 a la 32 del manual. ¿Y te acordás que todos los autores que hemos trabajado, Jennifer, hasta el hartazgo, ¿no? Creo que están hasta aburridos que yo ya lo diga, todos hablan de esto de que todo es teoría. ¿Te acordás, Autú, con esa frase, todo es teoría? Esta que se cita acá, ¿no? De que la ciencia trabaja en función de objetos construidos y todo siempre hace referencia al papel de la teoría. ¿Tá? La teoría, al final de la historia, es lo que me permite como procesar esa ruptura epistemológica, ¿no? Es decir, lo que a mí me puede diferenciar
en cuanto a mi conocimiento cotidiano, ¿no? Es decir, a mi subjetividad de ese robo que yo sufrí acá en el barrio, de lo que va a ser estudiar ese fenómeno como un problema social, es justamente la teoría. Mi vivencia personal no está llena de teoría en mi vivencia personal, es decir, es el hecho social, pero ahora cuando yo defina el estudio, ¿tá?, del aumento del delito en determinadas zonas de Montevideo por lo que es el aumento del crimen organizado, eso está lleno de teoría. ¿Tá? Y esa es la famosa ruptura epistemológica que también plantea Bourdieu, ¿no? Poder como darme cuenta, bueno, hasta acá llega mi vivencia personal y de acá en adelante es el problema sociológico, atravesado también por todas estas definiciones teóricas y atravesado por un marco teórico que va a ser bien específico. Para eso, Jennifer, capaz que ustedes ya lo están haciendo ahora, es que uno empieza a revisar, a hacer una revisión personal, ¿tá?, de la teoría que anda en la vuelta circulando sobre el problema y la temática que yo seleccioné. ¿Eso ustedes ya lo han hecho, Jennifer? ¿Están en esa etapa? Sí, en realidad ya estamos terminando. La entrega es ahora el fin de semana y nos estamos, se nos está complicando un poco el tema porque empezamos en algo de medio ambiente, de las condiciones laborales, como que a la profesora no le parece muy interesante el tema y eso es un problema porque nada, ella quería que lo hagamos desde una perspectiva de medio ambiente, se terminó yendo por las ramas y ahora justo en la entrega final es que estamos re complicados por el tema de qué tal, la pregunta, los objetivos están bien establecidos, pero la pregunta como que no le resulta muy interesante a la profesora tampoco. Después el tema de antecedentes y eso hemos encontrado datos, pero también son muy viejos porque es como que Tienen no hay mucha múltiples info. problemas. Está bueno, Jennifer, porque todo esto que estamos trabajando en definitiva es lo que ustedes vienen padeciendo Sí. al intentar llevarlo a la práctica. Que está bueno también para los compañeros cuando vean grabada la clase, porque capaz que muchos es su primer año en facultad, es decir, todavía no han cursado estas materias más avanzadas de metodología, no lo han puesto en práctica, y está bueno esto de que efectivamente cuando yo lo pongo en práctica, me surgen todos estos problemas de los que uno habla teóricamente, pero que efectivamente suceden. Y con el marco teórico, Jennifer, ¿trabajaron en la definición, digamos, de los conceptos claves, que es una maquila, y demás, o cómo lo hicieron? Sí, 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 eso está bien definido. Ah, bueno, suerte ahí, Jennifer, entonces con lo que les quede, pues seguramente, sí, no hay más que desear suerte. Sí, sí. Intenten, chiquilinas, a veces lo que pasa que hay que empezar a revisar de cero en adelante. Si empezás a intentar hacer como correcciones parciales, lo que te termina pasando es que después cuando la persona lo vaya a leer, imagínate el profesor que le va a evaluar, va a ver que en realidad hay inconsistencias teóricas, que por ahí vos en la pregunta vas hacia el este, en el objetivo vas al norte, en la metodología vas hacia el oeste y eso no les puede pasar. Entonces intenten empezar a como a revisar todo desde cero, de lo primero, que todo sea bien consistente entre sí, porque si no, van a tener ahí como nada, unas cuantas correcciones, ¿no? Por parte de los profes. Pero bueno, métanle cabeza. Entonces, el marco teórico, Jennifer, es una elaboración propia, ustedes lo vivenciaron. ¿Tá? Cuanto más profesional sea, más serio, más académica sea la construcción del marco teórico, mejor va a ser la investigación, ¿tá? Entonces, por más que a veces uno en facultad tiene la práctica, decir, bueno, está dentro a Wikipedia y la primera definición, ¿no?, de maquila que me aparece la pongo, en realidad eso técnicamente no sería lo mejor, ¿no? Porque si yo estoy trabajando en el campo científico, yo tengo que poder utilizar marco teórico que yo sepa que es fruto también de procedimientos científicos. ¿Ah? Cuando yo trabajo, ¿no?, principalmente con construcciones que son teóricas de constructos que son muy sociales, por ejemplo, la pobreza. ¿Tá? Y sabemos que la pobreza además yo la puedo definir desde diferentes paradigmas, de diferentes miradas, entendiendo la pobreza
de diferentes dimensiones, ¿no? De lo económico a lo cultural, de miradas más críticas a miradas como más positivistas de la realidad. Entonces no sería suficiente con decir, necesito un concepto de pobreza, cualquiera que encuentre por ahí me sirve. Porque si yo me voy a parar para investigar algo sobre la pobreza desde ese lugar, y yo me paro desde un lugar cualquiera, quiere decir que voy a llegar también a resultados que digamos, no van a ser muy contundentes. Es decir, ahí yo tengo que posicionarme de forma clara. Por eso, cuanto más investigue, en cuanto yo pueda como tener bastante conciencia, que es lo que decía Bourdieu también, de las diferentes formas que hay de ver determinado fenómeno, que yo pueda decir, bueno, la pobreza yo la puedo definir así, así y así, desde esta perspectiva, esta y esta. Yo como investigador, ¿desde qué perspectiva me voy a parar? ¿Tá? Y para eso uno tiene que investigar bastante. ¿Tá? Por eso, el marco teórico es una elaboración propia que es fruto de todo un proceso de análisis, de recopilación, de selección, porque ahí uno en definitiva se termina posicionando. ¿Tá? Mira, con una experiencia que yo tuve, un concepto estructurante era la adolescencia. Cuando yo empiezo a buscar cómo yo iba a definir adolescencia, me encuentro con paradigmas, digamos, más tradicionales de la adolescencia, donde por ahí el asunto clave estaba en esto del adolecer, que es de donde surge la palabra, y otros posicionamientos diferentes que ya no ponían tanto el énfasis en el adolecer, sino en otras cuestiones. Y yo ahí tuve que tomar posicionamientos. Si yo me hubiese quedado, ¿tá? Con el primer concepto que me apareció diciendo, bueno, la adolescencia es una etapa de dolencias importantes, no sé qué, yo ya estaría sesgando, digamos, mi investigación y el análisis, mis resultados desde ese lugar, porque yo me estoy parando de ese concepto y no hubiese sido muy justo que yo me hubiese perdido al menos saber que existen estos otros posicionamientos. Entonces, eso como con todo, principalmente chiquilines cuando uno trabaja con conceptos que uno sabe o debería saber que son muy discutibles, por ejemplo, la desigualdad también, o otros que anden ahí en la vuelta. Y además muchos procesos que sabemos que están atravesados por diferentes formas, por ejemplo, todo lo que es el consumo de sustancias, las adicciones, hay varios paradigmas hoy en día en funcionamiento que también dan respuestas diferentes a ese problema social, es decir, de qué manera deberían llevarse a cabo las políticas. Todo eso yo no me lo puedo perder si estoy haciendo una investigación sobre consumo de sustancias, ¿no? Yo tengo que pararme en el paradigma que efectivamente yo como científico considere que es el más oportuno. Entonces, viste que acá, Jennifer, aparecen algunas funciones que tienen los marcos teóricos. ¿Tá? El marco teórico ya me empieza a dar algunos insumos para después poder construir la hipótesis, que esa es la parte central del examen, ¿no? Es decir, la hipótesis es una respuesta tentativa que yo doy al problema. Es decir, yo antes de ir a la cancha, antes de ir a la empiria a recoger evidencia, yo ya me estoy planteando una respuesta posible. ¿Tá? Entonces, esa respuesta posible, que es la hipótesis, no puede ser cualquier cosa, no tendría sentido que yo, imagínense, gastara mucho tiempo y dinero en corroborar una hipótesis que fuera un bolazo. Es decir, esa hipótesis ya tiene que tener mucho sustento teórico, ¿tá? La hipótesis después capaz que es falsa igual, ¿tá? Pero tiene que poder ser formulada de la forma más seria posible. Y esto de la seriedad lo hace el marco teórico que tiene por detrás la hipótesis. Bueno, el marco teórico es el que me define los principales conceptos que yo voy a utilizar después. Y, y esos conceptos que yo voy a utilizar después son los que yo voy a tener que operacionalizar, son los conceptos que yo voy a medir después en la realidad. Por ejemplo, la pobreza. Entonces, si yo no tengo bien definida qué es la pobreza, mucho menos voy a poder después pensar cómo voy a operacionalizar, cómo voy a medir la pobreza en la realidad. Porque yo ahí para poder medir la pobreza en la realidad voy a tener que pensar, bueno, ¿cuáles son las dimensiones que tiene la pobreza? Esas dimensiones, ¿cuáles son las principales variables que tiene implícitas y esas variables cómo las voy a medir? ¿Tá? Entonces, si yo ya parto de una definición inapropiada de pobreza, todo lo que va a pasar más adelante, más metodológico y de la recolección de los datos, los más probables es que tenga problemas. Imagínense, estoy diseñando una encuesta y como yo definí mal pobreza, la encuesta va a preguntar cosas que no refieren correctamente a la pobreza, que no hablan correctamente de la pobreza.
orienta todo el proceso de investigación y bueno, y da el marco por el cual yo voy a interpretar después los resultados. Por eso el marco teórico debería llevarnos bastante tiempo y es importante que le dediquemos ese tiempo. Después viene, Jennifer, toda la parte de los objetivos, ¿tá? Que vos me decías que en esta parte han tenido menos dificultades. Estamos en la página 35 a la 37 del manual. Y bueno, y son el propósito de la investigación, son el para qué. Ese para qué, Jennifer, no es el para qué mío personal, ¿tá? No es para ni para que me paguen el sueldo, ni para engrandecerme frente a mis otros colegas, no es para cumplir con el laburo, no es ese para qué, digamos, que podría tener que ver con los objetivos de una institución, por ejemplo, para que le financien una política pública en el futuro, ni mis para qué personales, sino es qué conocimiento yo quiero obtener. Es decir, cuando yo termine la investigación, ¿qué conocimiento se supone que yo tuve que haber producido? Es decir, como dice ahí, es el norte, es el foco, es a donde yo voy. Si yo termino la investigación, presento los resultados de la investigación y cuando miro el objetivo, yo el objetivo no lo cumplí, no se entiende mucho qué es lo que yo hice, es decir, perdí absolutamente el foco de la investigación. Viste que en este caso el objetivo general decía conocer cuál es el nivel de participación de los adolescentes en esa toma de decisiones. Si cuando yo llego al final de la investigación, yo no logré tener información, digamos, validada sobre cuál es el nivel de participación, claramente las cosas me salieron mal. Y es un poco, Jennifer, lo que ustedes ahora tienen que revisar en su trabajo, si ese objetivo se corresponde bien con la estrategia metodológica, es decir, si la estrategia metodológica, es decir, lo que ustedes van a hacer en la realidad, se corresponde con el logro de ese objetivo, si se les fue para lugares diferentes. Es decir, el problema, el objetivo y la estrategia metodológica tienen que estar bien alineadas. Todo, es decir, las tres tienen que buscar exactamente lo mismo. Por eso a veces, Jennifer, el problema de investigación y el objetivo general quedan redactados casi igual. A veces la única diferencia entre el problema de investigación y el objetivo general es que el objetivo general arranca con un verbo en infinitivo adelante, con los que terminan con ar, er, ir, or, ur. A veces es solo esa palabra la diferencia. Lo otro es exactamente igual y está bien que sea así. Y después la estrategia metodológica tendría que realmente dar cuenta de que yo estoy buscando información para cumplir con ese objetivo. Entonces, eso si lo revisan después, Jennifer, puede mejorarles un poquito lo que les está pasando. Viste que habla Ok, ahí, ¿no? Una gracias. estrecha, no, de nada, Gracias. una estrecha relación con la teoría y con la metodología. Es ese enunciado que expresa lo que yo quiero indagar y conocer. Obviamente son una construcción propia del investigador en función de lo que yo me propongo, ¿no? Lograr, debe representar esas preguntas relevantes, que es lo que acababa de comentarte, ¿no? Es decir, si el problema dice A, mi problema de investigación dice A, mi objetivo general tiene que decir A. Es decir, si mi objetivo general después dice B, es decir, está mal, es decir, no hay chance de que esté bien. Esas son de las cosas más gruesas que los profes, Jennifer, cuando les corrijan ese trabajo, se van a fijar. Que si yo en el tema dije A, en el problema digo A, en el objetivo digo A, en el marco teórico digo A, y la estrategia metodológica responde A. Y si hicieron una hipótesis, la hipótesis también es sobre A. Si no, digamos, hay una inconsistencia ahí técnica que es insalvable, digamos. Bueno, ¿qué características tienen esos objetivos? Bueno, señalan lo que yo espero obtener, definen los límites de la investigación, eso es importante. Si yo digo que lo que yo quiero conocer es el nivel de participación de los adolescentes en la toma de decisiones al egresar de primaria, eso es lo único que la persona que va a leer mi trabajo va a encontrar, o debería encontrar. La persona no puede tener aspiraciones después de encontrar en mi proyecto de investigación mil cosas más, porque mi objetivo era ese, y se supone que si yo no me fui por las ramas, el resto de mi investigación va a versar sobre ese problema en particular. Se redactan comenzando con un verbo en infinitivo, que es esto que decíamos ahora, explicar, describir, reconocer, conocer, etc.
tienen que ser objetivos bien concretos que yo pueda lograr con objetivos, con actividades bien concretas. ¿Tá? Cuanto más abstracto sea el objetivo, más dificultades tiene ese objetivo, ¿no? Porque más difícilmente yo voy a poder después con una técnica de investigación concreta lograr generar la evidencia que yo necesito para responder a eso. Y tienen que hacer un recorte explícito del espacio y del tiempo también, donde yo voy a estar estudiando ese fenómeno. Bueno, y después acá, Jennifer, aparece la diferencia entre lo que son los objetivos generales, el objetivo general y los específicos. El objetivo general es esto de lo que veníamos hablando. En definitiva, el para qué es lo que yo quiero lograr. Es ese ejemplo que yo recién te leí, que decía conocer el nivel, etcétera, de participación. Los objetivos específicos son como mini objetivos. Son los objetivos intermedios que yo voy a tener que lograr en la investigación para poder lograr el objetivo general. De alguna manera, como el objetivo general es más amplio, es más abstracto, es más complejo, los objetivos específicos son objetivos más concretitos. Entonces yo digo, bueno, si yo logro este primer objetivo específico, me voy a estar acercando al objetivo general. Si yo logro este segundo objetivo específico, me voy a estar acercando un poquitito más al logro del objetivo general. Es decir, de alguna manera, la sumatoria de cada objetivo específico me tiene que permitir llegar al objetivo general. Por eso es medio difícil a veces definirlos, porque de alguna manera los objetivos específicos tienen que desagregarse del objetivo general. Y como el objetivo general es un objetivo de conocimiento, yo tengo que pensar cuáles serían las etapas intermedias a ese objetivo de conocimiento que me permitiera realmente llegar al general. Es decir, son diferentes niveles de abstracción. Se van complementando. Mirá este ejemplo acá. Yo quería lograr entonces conocer cuál es el nivel de participación de los adolescentes. Entonces yo me estoy planteando, si yo, vamos a pensar en este, si yo conozco si los referentes adultos habilitan un espacio compartido para reflexionar sobre esa elección, si yo conozco entonces qué es lo que hace el mundo adulto, principalmente los referentes adultos que ellos tengan, padre, madre, etcétera, yo me voy a estar acercando a conocer el nivel de participación. Si yo conozco qué rol tiene la institución educativa en poder orientar ese proceso, yo me voy a estar acercando, porque en definitiva, la participación de los adolescentes yo entiendo que está compuesta por los espacios que da la institución de primaria, que es de donde ellos egresan, donde se hace la transición, digamos, del espacio que dan los referentes adultos y sobre el conocimiento que los propios estudiantes van desarrollando sobre ese egreso, que ese conocimiento está habilitado también por el resto de los agentes que intervienen. La escuela y la familia son como los dos grandes agentes, ¿no?, que intervienen en esa transición. Podrían haber otros objetivos específicos, capaz que podrían estar mejores diseñados, pero al menos, por más de que capaz que no está perfecto, hay un intento de decir, bueno, ¿cuáles son los componentes que hacen al nivel de participación? ¿Cuáles son los componentes que hacen a que los adolescentes finalmente puedan participar o no en esa toma de decisiones? Y aparece la familia y la escuela como dos grandes componentes de esa posibilidad, ¿no?, de toma de decisiones. Ustedes ahí, Jennifer, ¿por dónde fueron con los objetivos? Mira, a ver si lo encuentro. El trabajo te lo leo los objetivos. Eso, en los objetivos nos quedó bastante bien. Nuestro problema va más en el. No me un segundo que voy a entrar desde la compu. Dale. Nuestro problema va más en la pregunta, en realidad, y en que a la profesora no le gustó nada Ay, me que nos muero. vayamos de un tema de medio ambiente. Eso fue un problema en realidad también es una discusión para nosotros porque ahí está la posición de la profesora que no debería interceder en si nosotros estamos haciendo un avance. Lo terminan haciendo siempre en esto, viste que en una parte yo te decía ahí que Mm.
que se supone que el problema de investigación tiene que ser pertinente y tiene que sumar algo a la disciplina científica, entonces como que muchas veces los profesores ahí en facultad aparecen como los reguladores de qué se considera pertinente o no. Es decir, lo hacen con esa justificación, más allá de que por ahí no está bueno que lo hagan de esa forma, pero son Sí, los que regulan la pertinencia, digamos, del estudio. sí, sí, ella en realidad lo que se justifica es de que ella está como que tiene posgrados y todo en el tema de medio ambiente y quería que todas las investigaciones fueran por ese lado. Pero Y, ta, y en eso no, realidad no ahí debería. es una posición de ella, de lo que ella estudió, Exacto. no tiene que ver en realidad en si lo que estamos haciendo nosotros está bien o no. Eso tal cual. Sí, eso no debería pasar, pero bueno, pasa, ya sabemos. Sí, 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 sucede. Bueno, acá tengo los objetivos generales. Pusimos que el proyecto tiene como objetivo principal comprender el impacto de las condiciones laborales en la vida cotidiana, la salud y las perspectivas de desarrollo de las mujeres empleadas en las máquinas, que nosotros después lo situamos dentro de México, en Ciudad Juárez, Ujú. que está al noroeste de México, y las respuestas y resistencias de estas trabajadoras frente a dichas condiciones. Ese sería el objetivo general. Quedó muy largo. Sí, está bastante largo, no tiene por qué estar mal porque esté muy largo, ¿tá? Lo que sí es importante que viste que hicieron como un esfuerzo de acotarlo bastante. Capaz que por ahí la profe después les dice, pa, capaz que lo podrían hacer un poquito más de economía de lenguaje, viste, achicarle algunas expresiones, eso capaz que pueden hacerlo, pero está bien acotado, eso está bueno, Y eso después está los bueno. objetivos específicos pusimos examinar las jornadas laborales, los salarios, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, identificar las acciones colectivas e individuales de las trabajadoras que las trabajadoras emprenden para mejorar sus condiciones laborales. Y por último, investigar cómo las largas jornadas y las condiciones de trabajo afectan la salud física y mental de las trabajadoras. Está, perfecto. Viste que ahí eh, queda como bien claro esto que estábamos trabajando de lo teórico, que hay como dos niveles de abstracción, ¿no? Es decir, el primero, que es el general, es bien amplio, y en el segundo ustedes hacen como un intento de desglosar, en definitiva, ese problema tan amplio en objetivos intermedios más chiquitos. ¿Tá? Es decir, va por ese lado, ¿no? El asunto de los objetivos va por ese lado. Por ahí que después les pueden cuestionar, ¿no? Si están mejor redactados, peor redactados, si es más largo, menos largo, si por ahí hay algún término que es menos específico, más específico, ¿tá? Pero viste que en definitiva lo importante es esto, ¿no? De los diferentes niveles que se juegan a la hora de construir objetivos. Y eso sí les quedó bien, entonces está, es un golazo. Después, Jennifer, hay algunos errores comunes, esto les puede servir ahora que ustedes justo están en esto, algunos errores comunes a la hora de formular objetivos, ¿está? Esto no es nada que les vayan a preguntar en el examen, ¿está? Los profes lo han ido incorporando en las clases prácticas, más que nada para nada, sumar un poco sobre la práctica, ¿no? Después le pegan una bichada. Esto sí, el tema de los tipos de objetivos es algo que va en los exámenes, que les pueden preguntar. En función de lo que busque el objetivo puntualmente, ¿tá? Ahí lo vamos a clasificar. Esta clasificación, en el examen muchas veces Jennifer les ponen un objetivo puntual y les piden que ustedes clasifiquen ese objetivo, ¿tá? La clasificación es amplia. Hay objetivos exploratorios, descriptivos, explicativos, evaluativos, comparativos, etcétera. Vamos a ver varios, ¿tá? Es importante entender qué busca cada uno de esos objetivos, la palabra clave, que en definitiva son acciones como describir, explicar, etcétera. Y ahora después vamos a intentar ver rapidito algún ejemplo que ha ido para algún examen. ¿Tá? Acá lo que pasa, que es importante para cuando estén estudiando, es en la página 36 y 37 del libro, ¿tá? Hay una clasificación de tipos de objetivos que es de la década del 90 de Briones, ¿tá? Que acá está descriptivos, clasificativos, comparativos, relacionales, explicativos y otros que no amplía, ¿tá? Y ese es el material teórico que ustedes tienen para estudiar teórico. Pero en estas PPTs, viste que son del curso de los profes, que están como con Celestito, ellos agregan
otro tipo de objetivo que no está en el manual, que son los comprensivistas, que son tipos de objetivos más alineados, ¿viste? A este paradigma interpretativista que vimos hace un rato. Entonces, simplemente para que sepan que en los PPTs del curso de los profes hay objetivos que en el material teórico no está y que les pueden llegar a preguntar. De hecho, hay algún ejercicio donde preguntaban por este tipo de objetivos los comprensivistas, dado que en el manual no está. Entonces, ahí la única forma de saber sobre ese tipo de objetivo era leyendo los PPTs de los profes. ¿Tá? Por eso yo les puse esto y les puse también este otro material y se los aclaro por las dudas. ¿Tá? Los otros se repiten, en definitiva, un material complementa al otro teóricamente. Bueno, los objetivos exploratorios, ¿tá? Son los que, como dice ahí la palabra, buscan explorar. ¿Tá? Cuando yo exploro algo, es porque yo previamente no lo conozco. ¿Tá? Si yo me voy a explorar ahí por un campo, en definitiva estoy explorando porque anteriormente no anduve por ahí. ¿Tá? Y ese andar por ahí es andar por ahí en determinado campo de conocimiento. Si es la primera vez que yo me estoy acercando a lo que es el estudio, por ejemplo, de cuestiones de género o a lo que son los procesos productivos maquileros en las maquilas, bueno, yo ahí voy a estar explorando ese campo de conocimiento. Entonces, ese tipo de objetivos en general van a arrancar con la palabra explorar. Y es casi una forma, Jennifer, de atajarse. Yo le estoy diciendo a la persona que por ahí va a leer mi investigación de que en realidad pueden pasar dos cosas. Uno, que es la primera vez que yo me acerco a ese campo de conocimiento y naturalmente, si es la primera vez que yo me acerco al marco teórico, a un problema social y demás, capaz que la profundidad no va a existir. Va a ser un estudio más superficial y seguramente cuando sea la décima vez que hago una investigación en ese campo, voy a poder como ahondar más en algunas cuestiones. Y segundo, también yo puedo usar un objetivo exploratorio cuando es un campo de conocimiento que es novedoso también en la disciplina científica. ¿Ah? Es decir, cuando son problemas que se empiezan a entender como problemas de la sociedad, fenómenos que antes no existían y que nadie o casi nadie los ha estudiado, ¿tá? Por tanto, a mí lo que me va a pasar es que casi no hay marco teórico específico, no hay casi antecedentes de investigación, eh, por tanto, muchas veces yo ni siquiera voy a poder hacer una hipótesis, porque para hacer una hipótesis yo ya tengo que tener, ¿no? Un marco teórico fuerte que me sustente esa respuesta tentativa. Entonces, los estudios exploratorios muchas veces no tienen un marco teórico muy claro de partida y tampoco tienen hipótesis de trabajo. ¿Tá? Entonces, a esos objetivos yo los voy a identificar porque voy a utilizar la palabra explorar. ¿Tá? Entonces, viste que acá te ponen un ejemplo, explorar cómo es el proceso de toma de decisiones sobre la realización o no de estudios universitarios en jóvenes rurales. Entonces, a mí ahí lo que me está pasando en particular es que capaz que difícilmente, ¿tá? Se haya estudiado antes, ¿tá? En particular la vivencia de jóvenes en el mundo rural, ¿tá? A la hora de culminar primaria y a la hora en particular de culminar educación secundaria. ¿Tá? Imagínate un joven que realmente viva en el medio rural, que haga 10, 20, 30, 50, 100 kilómetros para ir a estudiar a un liceo urbano todos los días y que esté en sexto de liceo. Y bueno, y que tenga que enfrentarse al proceso de decir, bueno, a ver, ¿cómo sigue mi vida ahora? ¿Tá? Que seguramente sea un poco diferente a la decisión de un joven urbano. ¿Tá? Entonces, lo que le pudo haber pasado a esta persona, imagínate que estaba definiendo esta investigación, es que se hubiese dado cuenta de que no hay antecedentes sobre eso. Que puede haber en general conocimiento producido sobre la toma de decisiones en general de un joven cuando termina educación media y va a decidir si continúa o no estudios universitarios y en qué área, pero no sobre la situación de la ruralidad y en Uruguay, imagínate. Entonces ahí se busca explorar. Después están los estudios descriptivos. ¿Tá? Describir básicamente es caracterizar algo. ¿Tá? Si yo te digo, bueno, describime la mesa, yo te voy a decir, bueno, tiene cuatro patas, las patas son de madera, es circular, el material, no sé, es madera, de color blanco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? Entonces, muchas veces lo que yo voy a querer hacer, principalmente en un estudio, es justamente esto, describir un fenómeno.
caracterizar un fenómeno, caracterizar algo, la realidad social. ¿Tá? Caracterizar, por ejemplo, a los jóvenes en determinados ámbitos, en determinadas situaciones. ¿Tá? Describir cómo son las mujeres en determinado lugar, en determinadas condiciones, que es un poco lo que ustedes buscan hacer en su estudio, Jennifer. Digo un poco porque tendríamos que ver más en detalle, pero creo que en definitiva ustedes lo que buscan es describir un poco las condiciones laborales, caracterizar, van a poder decir al final, bueno, estas mujeres trabajan tantas horas, no hay contratos o los contratos son así, son asá, no se respeta o sí se respetan los salarios mínimos, en la fábrica tienen o no elementos de seguridad. Entonces, todo eso está en el plano descriptivo. Después, otro tipo de objetivos son los que buscan explicar. ¿Tá? Viste que en definitiva explicar, Jennifer, es establecer una relación causa y efecto, que es un poco lo que van a ser las hipótesis que más adelante vamos a estudiar. ¿Tá? Cuando yo hago una hipótesis tan sencillita como esta que dice, el barrio de residencia depende del nivel educativo, yo estoy estableciendo una relación causa y efecto. El barrio de residencia depende del nivel educativo. Yo estoy diciendo que el nivel educativo es la causa y el efecto es el barrio donde yo vivo. ¿Tá? Hay muchos estudios que lo que buscan básicamente es esto, establecer relaciones de causa y efecto. Ahí viene la palabra por qué. ¿Tá? Eh, y es muchas veces lo que nosotros hacemos en la vida cotidiana, ¿no? Si yo te pregunto, Jennifer, explícame por qué perdiste el examen de metodología, explícame por qué perdiste el examen de metodología, vos vas a establecer una relación causa y efecto. El efecto es que perdiste el examen de metodología y la causa, vos ahí me vas a decir, no, no estudié nada, no entendí, me fui de vacaciones, volví, en el examen me puse nerviosa y todo eso son variables que hacen a las causas del desenlace que fue el efecto que es perder el examen. Entonces, muchas veces los estudios que nosotros vamos a hacer van a buscar particularmente explicar algo. ¿Ah? Viste que acá el ejemplo dice determinar cuánto incide el sexo de las personas en su participación en el sector STEM, viste que es un sector que está atravesado por la ciencia, la tecnología. Eh, entonces, acá la relación que se está estableciendo de causa y efecto es sexo-causa, efecto de la participación en ese sector productivo. ¿Ah? Que creo que que en los objetivos que vos me planteabas, los de ustedes no iban tanto por ese lado. Hay otros objetivos que van a buscar comparar, ¿tá? Que ahí es bien sencillito, ¿no? Yo tengo un grupo A y un grupo B, los quiero comparar en determinados aspectos. Tengo un país A o un país B, lo quiero comparar en determinados aspectos. Tengo un tiempo A, lo que pasaba en el 1900, y un tiempo B, lo que pasa en el 2000, ¿tá? En definitiva, implica, ¿no? Identificar dos grupos y ponerlos en relación. Tiempo, espacio, ¿tá? U otros. El comprender, Jennifer, es este tipo de objetivo que te decía que los profes agregan únicamente acá en los PPTs, ¿tá? Y de alguna manera es casi una reivindicación del paradigma que más, digamos, tiene como fuerza en Facultad de Ciencias Sociales, que es el paradigma interpretativista. Viste que el paradigma interpretativista tiene como foco esto de la comprensión del fenómeno social. Comprender está muy atravesado por el sentido, por el significado, por lo más profundo, digamos, que explica la acción de una persona, más de lo subjetivo. ¿Tá? Y esa clasificación de los años 90 de Briones que ellos pusieron en el manual, nada, no hace referencia a esto más subjetivo del sentido, del significado. ¿Tá? Entonces, viste que el ejemplo que ponen ahí dice, comprender las estrategias familiares de cuidado de las personas en situación de dependencia. ¿Tá? Y ese comprender apunta a eso más subjetivo, más personal, de qué hacen las familias, de qué manera generan esas estrategias, por qué lo hacen, con qué sentido lo hacen, qué significa eso para ellos, qué atravesamientos tiene emocionales, dolores, duelos, etcétera, a la hora de definir esas estrategias. Y después hay algunos que buscan, Jennifer, evaluar, muchas veces pasa con el tema de las políticas públicas, entonces en definitiva yo estoy haciendo un proyecto de investigación para recoger información sobre, imagínate, la implementación de una política pública para poder evaluar si eso se corresponde con el objetivo que tenía la política pública. Entonces, en definitiva, yo voy a estar
buscando evaluar el resultado o las metas de determinada cuestión. Por ejemplo, una política pública. Hay otros que buscan predecir, ¿tá? Que en definitiva, bueno, es poder establecer tendencias, ¿no? Es decir, si determinado fenómeno viene evolucionando de la manera que viene evolucionando, ¿no? Después de identificar ciertas variables que son las que están en juego, bueno, lo que podría pasar de acá a 5, 10, 20 años es que el fenómeno siguiera o llegara a determinado resultado. Viste que esto se estudia mucho en cuestiones de la demografía, por ejemplo, la tasa de natalidad, eh, la esperanza de vida, etcétera. Ahí se trabaja mucho con lo predictivo. Está en el 2050 en Uruguay, se estima que la natalidad va a estar muy por debajo de la tasa de reemplazo. ¿Qué se hizo ahí? Bueno, una investigación que busca trabajar, ¿no? Con la probabilidad de que ciertas variables sigan, ¿no? Evolucionando en ciertos sentidos y determinen que en el 2050 los datos sean estos. Y después, acá está como el material del libro que te comentaba, habla de los mismos objetivos. Y lo que puede llegar a pasarles es esto, que les pongan, esto es un ejercicio justo que fue en un examen, les ponen este objetivo y les piden que digan qué tipo de objetivo es, esta primera parte. La segunda no la hemos trabajado, a que no le descorte, Jenny. Léela y a ver qué te parece, por dónde irías vos con la respuesta. Correlacional sería. A ver, ¿por qué te parece? Correlacional es cuando vos querés relacionar dos cuestiones. Relacionar una cuestión A y una cuestión B. Es decir, imagínate un Él objetivo que es el consumo de alcohol con los accidentes de tránsito. Yo lo sí, pienso por ahí. sí, está bien. ¿Tá? Es decir, el razonamiento que estás haciendo está bien, pero igual el concepto de relacional va para cuestiones donde específicamente yo diga, bueno, quiero ver cuál es la relación que hay entre, nada, las personas que fueron al Liceo 2 con las personas que después empezaron a trabajar en ANCAP, algo más de ese estilo, ¿tá? En este caso, es explicativo por algo más puntual, porque acá hay una relación más clara de causa y efecto. Viste que depende a veces como del nivel de cómo quede relacionado. Si yo lo redacto como únicamente pensando en relaciones, que a veces pueden ser relaciones entre tres y cuatro cosas, ¿no? ¿Qué relación hay entre tal, tal, tal y tal cosa? Viste que ahí no hay una relación causa y efecto clara, porque hay muchos posibles efectos y muchas posibles causas, entonces yo no voy a decir que ahí el objetivo es explicativo. Pero viste que en este caso hay una relación entre dos cuestiones bien centrales y está la palabra efecto. La Ujú. palabra efecto acá es la que hace que cambie un poco la consideración. Porque si yo estoy queriendo estudiar el efecto de algo, es porque yo estoy partiendo de la base de plantearme esto, ¿no? Causa, efecto. Estoy en el plano de lo que es la relación causal. Que los correlacionales, ya te digo, no lo plantean de forma tan explícita, sino simplemente como una relación. Viste que yo puedo tener relación con muchas Sí. cuestiones, más allá de que si son causa y efecto. Ok, ¿Tá? En este caso, ok, ¿cómo? ok, ok, te decía. Sí, 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 va más por ese lado. Mm. Entonces, como acá dice efecto, es decir, siempre chiquilines que esté la palabra efecto, causa, explicar por qué, son como las cuatro palabras claves que van a hacer que el objetivo sea explicativo. Entonces, acá el efecto es el accidente de tránsito y la causa es el consumo de alcohol. Estudiar el efecto del consumo de alcohol en los accidentes de tránsito. ¿Ah? Siempre si le llegan a poner algún ejercicio de este estilo, hay que siempre buscar identificar alguna palabra clave. ¿Tá? En este caso, los explicativos, causa, efecto, por qué explicar, van a ser esas, no mucho más que eso. Después en esta anterior, a ver dónde arranca, acá arranca el objetivo y acá termina. Acá hay una palabra clave también que habla de un objetivo. A ver, fíjate,
una palabra ahí al inicio. Conocer. Bueno, eso está bueno lo que estás diciendo, Jennifer, porque ya sirve para todos. Hay algunas palabras como conocer, como identificar y otras que ahora van a ir surgiendo, que las vamos a ir viendo. Estas son las dos que han aparecido hasta ahora, que son como estudiar también. Son palabras como de uso genérico, es decir, esas palabras, conocer, estudiar, identificar, no nos van a dar información específica sobre qué tipo de objetivo es. ¿Tá? Lo que nos va a dar en ese caso, información más específica es lo que venga después. Que acá la palabra más específica es características. Porque si yo quiero caracterizar algo, si quiero conocer las características, es porque en definitiva voy a terminar caracterizando algo. En este caso, cuáles son las características de esta profesión en educación media. Lo que me va a pasar es que voy a terminar describiendo. Entonces, el verbo al caracterizar busca describir. Entonces, el objetivo va a terminar siendo descriptivo. ¿Tá? Esto igual después lo vamos a seguir trabajando. ¿Tá? Lo importante ahora, chiquilines, estos ejercicios los han ido sacando de los exámenes, pero por las dudas, ¿tá? Cuando se estudien estos objetivos, ver estas palabras claves. En explorar va a aparecer la palabra explícita de explorar. ¿Tá? En describir va a tener que aparecer describir o caracterizar. En explicar va a tener que aparecer causa, efecto, explicar, por qué, causalidad, ¿tá? U otras que sean sinónimos. En comprender va a tener que aparecer la palabra comprender, pero si no van a poder aparecer otras que están dentro del comprender. Interpretar, sentido, significado, percepción a veces también. Hay varias ahí que van desde este lugar. Para comparar va a aparecer comparar, para predecir va a aparecer predecir, o puede aparecer probabilidad, puede aparecer tendencia, puede aparecer algunas otras que hagan referencia a esto de lo predictivo. Y en evaluar en general va a aparecer evaluar, impacto, resultado. ¿Tá? Después ustedes con más tiempo en casa se fijan en estos otros ejemplos. Vieron que acá este dice comprender los sentidos y representaciones. Este es comprensivista. Está sentido, está representación, está comprender. Acá hay algunos tips que yo les dejo también para poder identificar. ¿Tá? Y después, acá en semana a semana, aparece como una lista muy grande de posibles preguntas teóricas que les puede ir del módulo 2. De lo que vimos hasta ahora, simplemente para resumir. ¿Qué son objetivos de investigación? Toda la definición que vimos al inicio. ¿Cuáles existen? Generales, específicos. ¿Qué papel cumple en la investigación? ¿Tá? Esto es una posible pregunta de examen. ¿Tá? ¿Qué son las preguntas de investigación? ¿Qué es un problema de investigación? Esto todavía no lo vimos. ¿Qué es un proyecto de investigación? ¿Qué papel cumple la teoría? Todas estas, chiquilines, son preguntas que ya han ido en los exámenes, no son preguntas elaboradas por mí, sino que efectivamente han ido. También se las pongo acá para que vean que efectivamente va, es decir, no es que a mí me van a preguntar Bourdieu y Popper y me olvido y después hago el ejercicio práctico y chau, sino que me pueden preguntar Bourdieu y Popper o me pueden preguntar ni Bourdieu ni Popper y preguntarme solo cosas del módulo 2 y además el ejercicio práctico. Ha pasado de todo. ¿Qué papel cumple la teoría? Miren acá, ¿no? Les ponen el objetivo, este es el que vimos recién, estudiar el efecto del consumo de alcohol. ¿Tá? Acá hay otro, el que vimos recién, el de comprender los sentidos y representaciones. Otro, indagar acerca del imaginario colectivo. El imaginario colectivo tiene que ver con el sentido, con el significado que las personas le dan a algo. En este caso, llegar a Uruguay a vivir como inmigrante, entonces comprensivista también. Me piden, ¿no? Decir qué tipo de objetivo es, justificar, digamos, ¿no? Porque es comprensivista, porque es descriptivo. Acá hay otro, vieron que describir las actividades, es decir, caracterizar las actividades que hacen los jóvenes. Después, a ver, alguna otra que hayamos trabajado ya. Bueno, los otros todavía no las hemos trabajado, chiquilines, pero lo que sí es importante que refuercen todo el estudio teórico
de lo que es el módulo 2, ¿tá? Y como les decía en las primeras clases, si ustedes se pueden ir armando estas preguntitas en casa, bueno, muchísimo mejor, porque pueden anticiparse un poco a lo que puede pasarles en el examen. Más que nada, los que tienen más dificultades después en el momento del examen para hacer una narrativa más académica, la pueden como anticipar desde antes. El martes, Jennifer, ¿tá? Y el resto de los compañeros que la van a ver grabada, vamos a trabajar con lo que es el diseño de investigación, que en definitiva es la determinación de cositas bien puntuales como cuáles son mis unidades de análisis y de observación, qué técnicas voy a utilizar, qué fuentes de información voy a utilizar, de qué manera voy a analizar la información. Yo les pido que a todo esto ya lo lean desde antes, ¿tá? Y después vamos a pasar a otro PPT, que creo que todavía no se los mandé, que ya tiene todo el teórico de hipótesis. Entonces, vamos rápidamente, vamos a intentar que no nos lleve más de 10-15 minutos a trabajar con diseño de investigación y ya nos vamos a hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué características tiene que tener una hipótesis? Las hipótesis están compuestas de variables. ¿Qué son las variables? ¿Cómo se clasifican? Etcétera, etcétera, etcétera. Yendo ya a la clase 6 donde vamos a ponernos a escribir hipótesis. ¿Tá? ¿Alguna duda, Jennifer, de lo que trabajamos hasta ahora? ¿Algo que quieras plantear?